Entonces, para implementar algo que sea comparable al acuerdo que acabo de mencionar de abril del año 2022, las restricciones tienen que ser más estrictas, pero todo lo que nos han dicho desde los 28 puntos de Miami es que las restricciones son más suaves, más ligeras, hasta que no existen. Bueno, entonces es necesario tener legitimidad en las elecciones. Es fundamental establecer un gobierno auténticamente democrático, pero ese gobierno no tendrá la capacidad de atacar a Rusia para continuar con la guerra. Sí. Sí. Salusin mencionó ayer que sostuvo que las garantías de seguridad para Ucrania en el periodo posterior a la guerra podrían incluir la incorporación en la OTAN, el despliegue de armamento nuclear en territorio ucraniano y la introducción de una considerable fuerza militar extranjera que sea capaz de enfrentar a Rusia. John, al examinar esto ya tienes conocimiento. Casos como estos, él ha mencionado la membresía en la OTAN, sabemos que eso no es posible, pero en cuanto a las armas nucleares, no veo que nadie esté dispuesto a hacer eso. Sí. Los Estados Unidos, los europeos, pero ¿qué tal un ejército extranjero en suelo ucraniano para defender a los ucranianos? ¿Cuál es el significado de eso? ¿Quién será el encargado de proporcionar eso? ¿Quién será aceptable para Rusia? No. ¿En Ucrania? Hay una pila de diferentes planes y propuestas. Tienes toda la razón. Y si no estoy equivocado, las propuestas que fueron presentadas por la parte rusa en el mes de junio de 2025 en la ciudad de Estambul estipulan que no se puede desplegar ninguna fuerza extranjera en el territorio ucraniano. Ninguna fuerza extranjera. Estoy revisando nuevamente las disposiciones del año 2022 porque estaban allí presentes. Entonces, se trataba de que Ucrania no tendría elementos de la OTAN, elementos de Estados Unidos, asesores, sistemas de intercambio de inteligencia, tripulación de misiles conjuntamente con tropas extranjeras, técnicos extranjeros y elementos de la OTAN, lo que convirtió a Ucrania en una plataforma de combate de facto de la OTAN contra Rusia. Ha sido derrotado y está siendo derrotado en el campo de batalla. Correcto. Aceptamos, reconocemos que Zaluzny no lo hace, Sirski tampoco lo hace, el actual general, el comandante general y los demás tampoco lo hacen. Ellos desean continuar luchando. Está bien. Si desean continuar luchando, hay una solución que Rusia tiene para eso. El presidente Putin lo expresó claramente y todos los altos funcionarios rusos lo comprenden. Existe una firme convicción de que si los ucranianos no aceptan los términos propuestos por Rusia, serán completamente aniquilados. En otras palabras, que existe la opción de desmilitarización y vivir o desmilitarización y morir. Esas son las dos únicas alternativas. Todo lo demás es pura fantasía, ofrecido por posibles contendientes para retomar el poder como silos. Bien, ¿qué más puedo decir en respuesta a tu pregunta? Veremos de manera ilusoria, John. Después de todo, la ilusión es importante porque él podría ser el próximo presidente de Ucrania o tal vez un punto crucial, un punto clave, ya sabes, una posición clave en el futuro gobierno ucraniano. Bueno, es posible que sí, pero no tendrá acceso al tipo de material bélico. El ejército, recuerde, si no me equivoco, el plan de Miami mencionaba 600,000, fijó un límite de 600,000 tropas ucranianas, modificado en días en el plan de Ginebra a 800,000. Luego, la versión de Abu Dhabi no tenía límite, quiero decir. ¿Por qué inicié con un precedente de Versalles? Porque aquellos que han sido derrotados no imponen los términos.
Porque si deseamos tener una paz duradera para las generaciones venideras, debemos eliminar la fuente de inseguridad que los rusos han estado intentando abordar, inicialmente con tratados de no agresión en diciembre de 2021 y posteriormente a través de la guerra. Así que y ahora mediante negociaciones para terminar la guerra. Son las etapas por las que hemos pasado. Ahora estamos en la etapa en la que el señor Pitkov está sentado en el Kremlin frente a la mesa del señor Putin, el señor Ushakov, el señor Lavrov y quién sabe si el señor Dmitriev estará allí o no. El punto crucial es que están intentando establecer un marco de acuerdo para abordar las causas fundamentales de la inseguridad que enfrenta Rusia, considerando que, a un costo considerable en términos de vidas humanas, Rusia ha logrado derrotar todo lo que la OTAN ha desplegado en el campo de batalla. En la plataforma de combate de la guerra en Ucrania, y eso está siendo derrotado. Si es derrotado, entonces deben entender que el precedente de su lado es el desarme, la desmilitarización, la incapacidad de reanudar la lucha en la próxima generación. John, ayer estuve hablando con Paul Carrack Roberts y Larry Johnson. Estuvimos discutiendo la manera en que Vladimir Putin ha decidido librar la guerra en Ucrania. Dos partes y no estaban de acuerdo en la forma en que Vladimir Putin ha decidido hacerlo. Cuando se trata de Rusia, considerando Rusia, sabes, Don, sabemos que Vladimir Putin llegó al poder en el año 2000. Sabes, Rusia estaba devastada con el gobierno. Usted sabe, hicimos el gobierno de Yeltsin y sabe lo desesperada que estaba la economía en esos días y lo devastadora que era la situación. Él llegó al poder en el año 2000 y desde entonces hasta el año 2010 él estuvo, ya sabes. Estaba completamente ocupado con el conflicto en Chechenia y la economía no se encontraba en buen estado en aquellos días. Estaba en el proceso de reconstruir la economía, mejorando la situación tanto en Ucrania como en Rusia. Entonces, ya sabes, en el año 2000 y luego en 2014 tuvimos el golpe de estado en Ucrania. Sabe, mirando lo que ha sucedido a lo largo de los años, ¿estaba Rusia en posición en 2014 para intervenir, para simplemente entrar en Ucrania solo para evitar, ya sabe, el golpe en Ucrania? ¿Ves? Rusia estaba preparada en esos días para enfrentarse a Occidente. Bueno, en realidad son dos preguntas. El, La guerra contra Occidente es muy antigua, tiene 100 años desde la revolución bolchevique. Ha pasado por varias etapas y pido disculpas a nuestra audiencia si he tenido, si he dicho, si me estoy repitiendo. Las potencias aliadas, incluida Alemania, estaban listas para atacar a la Unión Soviética, la Rusia de Stalin, hasta que Hitler quedó solo y tuvo que enfrentarse a las fuerzas aliadas occidentales. Rusia propuso tratados de no agresión con la República Checa, con los polacos, con los franceses y los británicos. No, ellos continúan teniendo lo particular. Consideraban a Stalin y a la Rusia soviética como su principal enemigo, no a la Alemania de Hitler. La derrota de Rusia junto con los aliados de la Alemania de Hitler permitió la reanudación del antiguo plan de ataque a la Unión Soviética y a partir de 19 se le llama la Guerra Fría, pero los planes de batalla, incluida la aniquilación atómica de la Unión Soviética, continuaron hasta que los soviéticos desarrollaron su propia capacidad nuclear para disuadir a los estadounidenses de implementar esos planes. ¿Conocemos esos planes? Ellsberg los hizo públicos. Entonces lo que ocurre es que la Unión Soviética recupera su capacidad para decidir y atravesamos una etapa de conflictos periféricos como la guerra en Afganistán, iniciada por Zbigniew Brzezinski y Jimmy Carter y proseguida por la administración de Reagan.
Aunque la Unión Soviética quería retirarse, se veía como una guerra de poder efectiva que debilitaba a las tropas soviéticas hasta que Gorbachov las retiró y la administración Reagan sintió que tenía asuntos más importantes, intereses mayores en acomodar a Gorbachov. Que continuar la guerra en Afganistán. Ahora, muchas personas ahora se atribuyen el mérito en los podcasts de haber asesorado a Gorbachev y luego a Yeltsin en el periodo en que la guerra contra Rusia se volvió puramente económica, que se atribuyen el mérito de haber asesorado a Gorbachev y a Yeltsin. No cuentan los millones de rusos que murieron a causa de la destrucción de la economía rusa durante el periodo de Yeltsin, el llamado periodo de privatización, del cual millones y millones de rusos murieron prematuramente debido al colapso del sistema médico, del sistema de bienestar social, del apoyo económico, entre otros. El presidente Putin llega en un momento en el que hay una combinación de métodos para destruir Rusia, uno de los cuales usted mencionó. Las guerras chechenas o el intento de secesión en la región del Cáucaso constituyeron otro método para desmembrar la Federación Rusa y fueron extremadamente sangrientas en ambos bandos y finalmente fueron derrotadas por el presidente Putin. De este modo, a medida que la seguridad interna se fortaleció, esa opción de guerra encubierta interna, podríamos decir guerra por delegación, fue sustituida por un conflicto por poder en las fronteras externas. Georgia y la guerra de 2008 es un ejemplo. Pero para entonces usted recuerda que el presidente Putin estaba advirtiendo a la OTAN en la Conferencia de Seguridad de Múnich, si no me equivoco, en 2007, que la parte rusa reconocía que la OTAN no solo tenía la intención de moverse hacia el este, sino que pretendía hacerlo de manera ofensiva, agresiva y crear plataformas de guerra, incluida una en Ucrania. Su pregunta fue, ¿podría Rusia haber intervenido para detener esto? Entonces, esa fue su pregunta y es una buena pregunta. Y hay muchos que dicen que no son podcasters que reciben invitaciones a Moscú recientemente, que el presidente Putin se demoró demasiado. Y esa demora. Emitir advertencias sobre líneas rojas y posteriormente permitir que se crucen esas líneas, retrasando así la preparación para resistir la fortificación de Ucrania, como se estaba observando claramente. Hay muchos que dicen eso en Rusia y muchos que creen que tienen razón. Ahora, ¿qué sucede en 2014? Fue el instante del se lo advertimos para el presidente Putin. Como seguramente recordará, en aquel instante estaba completamente preocupado con los Juegos Olímpicos de Sochi, que aparentaba ser un periodo de felicidad para Rusia. Pero en ese momento, ahora sabemos que Estados Unidos estaba planeando un golpe en Kiev y organizó las manifestaciones del Maidán, lo que llevó a los asesinatos provocativos que a su vez condujeron al intento de imponer un calendario electoral al presidente Yanukovych. Y luego, de la noche a la mañana, después de que eso había sido firmado por los ucranianos, por Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, si no me equivoco, con el observador de Rusia. Ese acuerdo, Polonia, Francia y el Reino Unido firmaron ese acuerdo. Rusia lo observó y luego los aliados simplemente se retractaron de sus firmas y ocurrió el golpe. Eso lanza una nueva fase de la guerra rusa, de la guerra para destruir a Rusia. Exactamente. Y eso es lo que estamos observando en este momento. En su derrota, la plataforma de combate ucraniana representa la etapa actual. Está siendo derrotada. ¿Pudo el presidente Putin haber logrado el éxito en, por ejemplo, febrero de 2022? Con la opción militar especial que fue concebida para desencadenar un contragolpe en Kiev,
con el fin de provocar un cambio de régimen y una alteración de orientación en Kiev? Ese era el plan. La operación de las fuerzas especiales rusas en la batalla de Gostomel, específicamente en la batalla del aeropuerto Antonov, fue meticulosamente diseñada para estimular un contragolpe estratégico. Pero fracasó desastrosamente y la mayoría de las fuerzas especiales murieron en ese momento. En este momento tenemos conocimiento de que la parte rusa consintió en la apertura de términos que fueron negociaciones llevadas a cabo en Estambul, y eso produjo el borrador del tratado que he sostenido en mis manos. Podemos seguir y seguir, pero básicamente. ¿Sería razonable afirmar eso? Ha habido ocasiones en las que un enfoque distinto podría haber tenido éxito, pero no fue así. Se cometieron errores por parte de los rusos, errores que han sido costosos y se han aprendido lecciones de esos errores. Y eso es una de las cosas únicas del lado ruso, su capacidad para aceptar que ha habido errores y aprender de ellos. No debería ser así. Una doctrina de propaganda sostiene que el lado ruso no reconoce sus errores, sin embargo, ha reconocido sus errores. Aquí nos encontramos en este momento. Existe una considerable inquietud en Rusia sobre la posibilidad de que sería un error permitir que Trump imponga los términos a Rusia para un acuerdo, ya que los rusos no consideran que los estadounidenses sean personas confiables. En este momento, la encuesta más reciente que he observado, aproximadamente hace un mes, identifica a los Estados Unidos como un adversario más significativo que Ucrania misma. Más rusos piensan que Estados Unidos es el enemigo que los que piensan que Ucrania lo es. ¿Por qué? Bueno, es bastante obvio, ¿verdad? Entonces, la percepción pública en Rusia está empezando a transformarse. La opinión pública, los ciudadanos rusos, la gente común comprende mucho mejor los errores. No quieren sufrirlas ellos mismos. Ha habido un cambio reciente en las encuestas, tanto para el presidente Putin, que ha bajado ligeramente, como para el primer ministro Mishustin, que ha bajado significativamente 11 puntos porcentuales. Y para los demás órganos de gobierno, la opinión pública tiene un peso significativo. La evidencia que ven de las negociaciones, por un lado con los estadounidenses como principal adversario y por otro el progreso del ejército ruso. El apoyo al presidente está muy ligado al desempeño del ejército ruso. El ejército ruso es en lo que la opinión pública en Rusia confía. Hay una preocupación muy seria de que cualquier acuerdo con el enemigo en términos que socaven las victorias en el campo de batalla del ejército. Hay una preocupación muy seria de que se pueda cometer tal error. Otra vez. John. Cambiando el enfoque hacia el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Donald Trump, cuando era candidato presidencial, discutía sobre la política de cambio de régimen antes de asumir el poder. Sí, él estaba, ya sabes, discutiendo sobre Soros. Posteriormente, cuando asumieron el poder, estaban considerando la eliminación de USAID, porque USAID está, ya sabes, utilizando los fondos de Estados Unidos en el extranjero, en naciones extranjeras para, ya sabes, implementar cambios de régimen, todo eso. Y en este momento, lo que está haciendo Donald Trump está literalmente alineado con lo que la fuente intentaba hacer en Venezuela durante tanto tiempo. Sí. ¿Cómo ves que están hablando sobre las nuevas filtraciones de poder, no? Un documento del Pentágono muestra que Donald Trump planea quedarse allí, ya sabes, hostigando a Venezuela y estando en el Caribe hasta 2028, si no me equivoco.
¿Qué pasa con Venezuela? ¿Cómo ves la situación actual en Venezuela y en qué se diferencia la política de Donald Trump de lo que hemos visto hasta ahora de Soros y su grupo? Bueno, Nuevamente lo retomo. La opinión de que la evidencia que está siendo difundida por la administración Trump, por ejemplo, el tweet que llama a todos los pilotos de aerolíneas, estoy leyendo, estaba barajando papeles hace un momento para poder leer esto como evidencia. Para responder a su pregunta, el tweet de Trump del 29 de noviembre sobre cerrar el espacio aéreo, por favor, considere que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado. Eso no es una orden de exclusión aérea. No hay apoyo de la Fuerza Aérea de del Pentágono para imponer una zona de exclusión aérea. ¿Si ocurre? Como un acto de agresión bélica contra la nación de Venezuela, las capacidades de autodefensa, incluidas las capacidades de misiles antiaéreos, serían puestas en funcionamiento. Según lo que puedo observar de las evidencias disponibles, y tal vez me equivoque, Trump desea provocar, aumentar la presión y la amenaza, porque ese es el tipo de extorsión que él, su familia, sus amigos y sus patrocinadores llevan a cabo. Y sin embargo, cuando miro su último comentario, en el momento en que se enfrenta a una pregunta seria o a un serio disuasivo en el terreno, retrocede, se echa atrás. El 30 de noviembre estoy revisando mis apuntes. Puede encontrar el texto exacto en rollcall.com. Se le preguntó a Trump, ¿puede decirnos más sobre por qué el espacio aéreo sobre Venezuela debería considerarse cerrado? Y luego él responde, sí, porque consideramos que Venezuela no es un país particularmente amigable. Han enviado millones de personas, realmente probablemente un número superior a eso. Y muchas de esas personas no deberían estar aquí, vienen de cárceles, pandillas, drogas y más. Esto no responde a la pregunta. Entonces, ¿su advertencia significa drogas? Él dice que no está escuchando la pregunta. ¿Significa su advertencia que esta es su pregunta, que un ataque aéreo es inminente o no deberíamos interpretarlo de esa manera? Trump, no interpreten nada en ello. Bueno, no interpreten absolutamente nada en ello. ¿Qué significa eso? Significa que no estoy amenazando con un ataque aéreo. Estoy amenazando con todo lo demás, pero no con un ataque aéreo. Estoy invitando a los pilotos y aerolíneas a abandonar los vuelos a Caracas. Está bien, es completamente ilegal, pero él no puede hacerla cumplir, así que sabemos eso. Cuando lo busqué, bastante preparado para el programa de hoy contigo, Nima, he investigado. Emirates ha suspendido temporalmente sus vuelos hacia Caracas. Lufthansa también ha suspendido sus vuelos hacia Caracas. Lufthansa y algunas otras están utilizando acuerdos de código compartido con media docena de aerolíneas de Centroamérica o América Latina. Valaris es una, Copa es otra. No los conozco, son tan desconocidos para mí que ni siquiera pronuncio bien sus nombres. Sin embargo, el presidente Maduro ha respondido, como saben, diciendo que cualquier aerolínea que acepte la amenaza de Trump y cumpla con esta nueva disposición es una sanción económica, no militar. Es una sanción económica que parece una militar, solo que el ejército no la aplicará. Perderá sus permisos y licencias que luego se otorgarán a otras aerolíneas. Eso es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, diría que es un típico farol de Trump, un farol clásico de Trump. Él es incapaz de hacerlo. Lo lamento, está pasando un excelente coche de policía. No tiene la capacidad de desencadenar un cambio de régimen. Tal como mencionaste, la noción de Soros sobre operaciones encubiertas incentiva manifestaciones en contra del régimen del señor Chávez y posteriormente del señor Maduro.
Cuando no tienen éxito, cuando los candidatos que presentan no logran sus objetivos, Trump ha intensificado y ha elevado el nivel de violencia, todo bajo este tipo de guerra contra las drogas que no logra convencer a nadie. No consigue absolutamente nada salvo violencia, y de esta manera él intensifica sin recurrir a la flota. Sí, hay un incremento de fuerzas en Puerto Rico, en Trinidad, en el océano, un aumento de capacidades aéreas y marítimas, y así sucesivamente. Y me han informado que mientras conversamos hoy más tarde, habrá una reunión en la Casa Blanca a las 5 en punto con Stephen Miller, quien es el principal defensor de todos los eslóganes de carácter fascista de la administración de Trump, junto con el general Kane y el secretario Hegseth. ¿Están considerando la posibilidad de invadir o lanzar un ataque contra Venezuela? Eso es lo que aparenta ser la agenda, y quizás elijan proceder según mi punto de vista. Determinarán cómo cubrir su falta de acción o inacción para ocultar este plan de amenazas. Como usted mencionó, un plan de amenazas para derrocar a Maduro del poder que persistirá durante muchos años. ¿Puede resistirlo? Sí, puede hacerlo. ¿Podrá la opinión pública en Venezuela, el apoyo público a la defensa de Venezuela, resistir este tipo de presión durante años? Sí, pueden. ¿Funcionará el esquema de exclusión aérea? No, no funcionará, porque como ocurre con todas las cosas, hay una solución y estas aerolíneas más pequeñas encontrarán que es cada vez más rentable evadir la amenaza. No volar en espacio aéreo de Venezuela. Entonces, considero que Trump tiende a estar en retirada cada vez que se enfrenta a una capacidad aparente significativa que amenaza su base política en el hogar. Eso es lo que hace. El problema es que cuando se vuelve demasiado violento, demasiado agresivo y demasiado amenazante, su retirada tiene que ser camuflada. Entonces el problema se transforma en cómo disimular la retirada de la flota sin realizar una invasión. Pueden empacar y regresar a sus hogares sin llegar a la costa, y lo que hemos mencionado anteriormente es la amenaza de la Bahía de Cochinos. La amenaza consiste en que si intentan realizar un ataque físico contra Venezuela, se enfrentarán a una defensa mucho más efectiva de lo que podrían anticipar destruir. Sí. muchas gracias, John, por estar con nosotros hoy. Es un día de grandes novedades. Estamos cerrando. Han pasado 56 minutos desde que comenzó la reunión en la Casa Blanca, así que hay mucho que discutir pronto después de terminar, claro. La próxima semana también. Gracias por invitarme, Nick.